Mira, te cuento. En verdad este reconocimiento fue, como te imaginarás, una sorpresa, ¿no? Este reconocimiento, digamos que este proceso lo hizo WINS, que es Women in Supply Chain, una organización que se encarga de promover el liderazgo femenino en todo lo que es el sector logístico, que es un sector que normalmente es considerado un sector para hombres, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue elegir dentro de varias profesionales que ya tuvieran una trayectoria de más de 30 años, algunas que tuvieran trayectoria destacada. Dentro de estas profesionales yo estuve, digamos que nominada, participé en un proceso, y luego de las tres candidatas que quedaron en la etapa final, decidieron eh, darnos un reconocimiento especial a las tres, ¿no? Entonces fue digamos que muy bonita experiencia poder recibir después de tantos años de trayectoria logística un reconocimiento por la labor hecha, ¿no? Y de alguna manera mi labor ha sido una labor, digamos que en la cancha, en la parte de gestión, pero también me he proyectado un poco más allá porque también dicto clases en algunas universidades del país, ¿no? Y también de Latinoamérica. Entonces es una forma que tiene un profesional también de proyectar sus conocimientos y experiencia hacia las nuevas generaciones. Hoy en día la situación logística es muy complicada por falta de contenedores, por el alza de las tarifas de flete, por la falta de disponibilidad de transporte en general, por la falta de stock, falta de materias primas, y esa complejidad nos hace pensar, nos hace repensar en cómo hemos planteado esas estrategias de cadena de suministro, ese juego o esa combinación que tenemos entre los inventarios, entre el transporte y la ubicación de nuestras plantas y almacenes, tiene que ser repensada para darnos alternativas distintas que nos permitan pues estar mejor preparados, ¿no? Que nos permitan poder contribuir con la continuidad de nuestros negocios. La tecnología tiene doble impacto en la cadena de suministro, ¿no? Por un lado, la tecnología ha empoderado al consumidor, un consumidor que hoy en día es mucho más exigente en términos de variedad de productos y también en términos de los tiempos que está dispuesto a esperar para obtenerlos. Y por otro lado, también la tecnología abre a las empresas y a sus cadenas de suministro diversas posibilidades para poder ser más eficientes y poder atender la complejidad que hoy en día tiene el mercado. Es bien interesante porque si nosotros hacemos una revisión de qué están haciendo las compañías en sus cadenas de suministro, vamos a notar, sobre todo las empresas de consumo masivo, que donde están invirtiendo es en mejorar su relacionamiento con el consumidor, pero también en mejorar sus procesos, ¿no? En mejorar sus procesos, en tener mejores controles de esos procesos y hacerlos más eficientes. Y hoy en día, tecnologías como por ejemplo, analítica, ¿no? Todo lo que es data analítica, big data, se está usando mucho para poder estar más cerca del mercado, para entender mejor qué es lo que está ocurriendo en el mercado y tener una reacción más rápida como empresas, ¿no? Esa es digamos que una de las tecnologías que están incorporando las empresas. Otras tecnologías van de la mano con todo lo que es la mejora de los procesos de almacenes y también la mejora de los procesos de transporte. Y ahí la infinidad de posibilidades que tenemos en cuanto a la incorporación de la tecnología son infinitas. Como por ejemplo, si estamos hablando de almacenes, todo lo que son estos dispositivos, los wearables que utilizan Internet de las cosas para poder
digamos que ubicar más rápido los productos en los almacenes, hacer más eficiente la labor de los operarios cuando van a ubicar un producto, y lo liberan para poder tomarlo y poder hacer por ejemplo, la actividad del picking mucho más eficientemente, ¿no? Pero no es lo único que se puede hacer. Por ejemplo, los sistemas TMS, que son estos sistemas que nos ayudan a poder controlar los despachos de nuestros productos, utilizan también, por ejemplo, la tecnología georreferencial para poder ubicar los productos, utilizan Internet de las Cosas, y utilizan además unos sistemas de rastreos que permiten capturar de repente la foto y llevarlos al sistema para tener una trazabilidad completa de los productos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que resumir todas las tecnologías que podemos usar, son básicamente para mejorar la eficiencia y el control de los procesos logísticos, para tener mayor visibilidad dentro de la cadena de suministro y poder enfrentar las exigencias que hoy en día tiene el mercado. El modelo de planificación que implementé en Chile fue una necesidad de una empresa de cosmética capilar en la cual trabajé, una empresa alemana. Esta empresa tenía ya definidos cuáles tenían que ser los procesos de planificación, porque si bien nosotros estábamos en Latinoamérica y operando en diferentes países, toda la planificación finalmente se centralizaba en Alemania. Entonces fue necesario desarrollar los procesos alineados a, digamos que lo que el corporativo estaba necesitando, ¿no? Entonces mi labor fue básicamente, después de implementar esos procesos en Perú, fue visitar Chile para hacer un levantamiento de información, para determinar cuáles eran las brechas entre cómo estaban ellos desarrollando su planificación y cuál era la necesidad del corporativo, y luego de eso implementar el mismo formato, utilizar las mismas herramientas, el mismo esquema, para poderlos alinear a lo que estábamos necesitando como corporación. Eso es en el caso de planeamiento, y luego en el caso de compras, yo estuve a cargo de las compras regionales como gerente regional de compras para una empresa gráfica. Justamente en esa época me mudé a Buenos Aires y desde allí gestionaba las compras para 6 países en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, incluido Brasil. Y la labor en ese caso era tener lineamientos claros para desarrollar los acuerdos macro con los proveedores, consolidar las compras, que eso era un tema de negociación interna también entre las plantas, para que todas las plantas sintieran que ganaban con estos acuerdos, y finalmente obtener los ahorros que te permite tener la consolidación de las compras precisamente. En mi caso particular, yo trabajé en una empresa distribuidora de gas natural en un momento en el cual recién se estaba desarrollando, prácticamente era un sueño el tema de la masificación de gas natural en el país. Entonces tuve la oportunidad de ingresar a la empresa, digamos que desde pequeña, y acompañarla en todo ese proceso de crecimiento, de poder implementar el modelo de abastecimiento en esa empresa, ¿no? De fortalecer el equipo, de incorporar tecnología para poder administrar mejor la cadena logística. Entonces fueron casi 11 años que estuve trabajando en esta empresa y realmente sintiéndome parte de la masificación del gas natural, un proyecto importante para mi país, para Perú. Así que más contenta de haber contribuido.
Bueno, los desafíos de la cadena de suministro, la logística en la región son muy grandes, ¿no? Estamos en una región muy complicada, muchas veces por temas políticos o por falta de infraestructura. Yo estuve hace poquito viendo un informe de la primera encuesta logística que se hizo a nivel nacional aquí en Perú, donde se ven las grandes brechas de infraestructura que tenemos y, por ejemplo, que los costos logísticos que tiene una compañía, una empresa promedio en Perú, representan alrededor del 16% de los ingresos por ventas de la compañía, mientras que en otros países como Chile están alrededor de 10 a 12%. Eso nos da una idea clara de la falta de infraestructura que tenemos en el país, y eso hace que tengamos impactos a nivel de competitividad respecto a otros países, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en Latinoamérica, que tenemos en Perú, es la poca infraestructura logística que hace que nuestros costos sean altos y que perdamos competitividad respecto a otras economías. El otro punto importante es que las organizaciones tenemos que empezar a manejar todas nuestras decisiones de cadena de suministro pensando en un análisis de riesgo. Y eso lo ha demostrado la pandemia. Entonces, es importante que como profesionales en logística empecemos a incorporar el análisis de riesgo para plantear estrategias que eviten que nos quedemos sin inventario, ¿no? Un quiebre de stock puede significar no solamente la pérdida de la venta inmediata, sino podemos perder el cliente o podemos perder el mercado. Entonces tenemos que estar viendo planteamientos y de repente en una economía global que nos ha obligado, nos ha acostumbrado a manejar un solo proveedor para aprovechar economías de escala, y un proveedor además lejano, muchas veces un proveedor del Asia, entonces es un momento oportuno para empezar a pensar en otras opciones, como por ejemplo desarrollar más proveedores nacionales o proveedores incluso regionales, que nos permita tener un plan B cuando se presenten situaciones como las que estamos viviendo ya hace más de 2 años por la pandemia.